Salmo 32 es espectacular porque nos invita a hacer una experiencia de Dios. El Salmo 32, que es con el que vamos a iniciar este momento de oración, nos dice que hagamos la prueba, o sea, nos invita a que hagamos la prueba y descubramos la maravilla que es gozar de la presencia de Dios. Y vamos a rezar solamente el Salmo 32, del versículo 1 al, bueno, todo el Salmo 32, pero este Salmo 32 se llama confesión y perdón. Y el Salmo 32 nos dice, mientras no confesé mi culpa, mi cuerpo iba decayendo. Qué importante entonces es reconocernos delante de Dios pecadores y ahí hacer la experiencia de la misericordia de Dios. Así que vamos a orar con este Salmo 32. Si gustas, por favor, proclamarlo tú, Sandra, Sandy. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo que no puedo entender, no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te agradecemos, Señor, por el amor que nos tienes, por tu presencia en medio de nosotros. Nos has dicho, Señor Jesús, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una conversión profunda en nuestro corazón, a volver la cara hacia ti, a mirarte sin miedo y a saber, Señor, que tú en todo momento nos amas y nos perdonas. Te glorificamos, Señor, diciendo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, con tanta alegría me reúno con ustedes que la hermana Mari, como decía Sandy, me pidió que les compartiera esta reflexión. Ahora nuestra Madre Superiora General está con ellas y por eso están como un poco atareadas, pero aquí está su hermana que las auxilia. Así que yo con mucha alegría comparto con ustedes esta pequeña reflexión. Miren, yo decía, cuando Mari me pidió compartirles, yo decía, qué importante es este tiempo de Cuaresma, ¿no? Qué necesario es que nosotros estemos caminando hacia la resurrección, hacia la victoria de Jesús sobre la cruz, sobre el pecado, más bien dicho, sobre la muerte. Jesús vence la muerte y es este camino que nosotros estamos viviendo también, que es la Cuaresma.
El Papa Juan Pablo II, en el 2004, él escribió una encíclica maravillosa. Se llama Mane Nobiscus Domine. En latín significa quédate con nosotros, Señor. Mane Nobiscus Domine se llama esta encíclica que el Papa Juan Pablo II, imagínense, desde el 2004, eso fue el 2004, y en el 2005 el Papa fallece. Así que fue como una de las más hermosas encíclicas que el Papa Juan Pablo II escribió, ya próximo a llegar al encuentro con Dios. Y este santo, San Juan Pablo II, tan inspirado por Dios, por eso me parece que esta encíclica es una de las mejores que existe en toda la iglesia. Y el Papa reflexiona el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, que es el que vamos a reflexionar también nosotros ahora. San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y siguientes, porque está un poco largo este capítulo. Y el Papa, fíjense, es una encíclica que si ustedes las pudieran comprar sería maravilloso, porque el Papa Juan Pablo II, él va reflexionando palabra por palabra de este texto bíblico, ¿no? Por eso lo voy a ir leyendo así como pausadamente, versículo por versículo, tomando en cuenta o tomando la reflexión del Papa Juan Pablo II. Dice aquí, el camino a Emaús. Aquel mismo día, o sea, ¿a qué día se refiere? Aquel mismo día se refiere al día de la resurrección de Jesús, ¿sí? Ese día glorioso, cuando Jesús resucita, ya se le ha parecido a María Magdalena, a las otras mujeres, ya Jesús ha vencido la muerte, ahora se les presenta glorioso, y por eso dice aquel mismo día, o sea, el día de la victoria, el día de la resurrección. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Ellos eran de Emaús. O sea, ese pueblo dice que se encuentra a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Yo sé que muchos de ustedes son bien matemáticos. ¿En cuánto tiempo se recorren 11 kilómetros? ¿Cuántas horas se necesita para caminar? Así vas charlando, vas tranquilo. ¿Cuántas horas se recorre 3 kilómetros? No, 11 kilómetros. ¿Serán unas 3 horas y media? No lo sé, pero más o menos, o sea, no era un trecho corto, o sea, imagínate ya un caminar de 3 horas y media, habla de que pues no estaba tan cerquita de Emaús. Y dice que estos 2 discípulos eran de este pueblo y a unos 11 kilómetros de Jerusalén, ¿sí? O sea que, miren, aquí hay un detalle y el Papa Juan Pablo II dice que Emaús era de donde ellos habían salido, o sea, Jesús los había sacado de su Emaús. Ellos, estos 2 discípulos, habían comenzado a seguir a nuestro Señor Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado su palabra, la fuerza de su palabra. Ellos se habían empapado de esa presencia de Jesús, habían visto cómo caminó sobre el agua, sanó a muchos enfermos, muchos, había multiplicado los panes. Bueno, estos 2 discípulos habían visto así de cerca, todo el poder, el amor de Dios, la misericordia de Jesús. O sea, habían visto la vida, la obra, habían comido con Jesús, habían compartido día y noche con Él. Sin embargo, estos que habían sido sacados de Emaús ahora y los llevaron a Jerusalén, o sea, Jesús estaba en Jerusalén. Dice el Papa que Jerusalén es el lugar de la manifestación de Dios, es el lugar glorioso, es el lugar del encuentro con Dios. Pero estos discípulos que habían salido en algún momento de Emaús, ahora están en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que sucede ante la prueba, ante la tentación, ¿sí? Ante la dificultad del Calvario, de la cruz? Ellos están volviendo a su terrible Emaús. ¿Qué significa, hermanos? Miren, todos nosotros tenemos un Emaús de donde Dios nos sacó, ¿sí? Eso que éramos antes de conocer la palabra, eso que a veces teníamos vicios, todos tenemos un Emaús, ¿eh?
Todos tenemos en algún momento, o sea, eso que tú dejaste cuando conociste a Dios. Y estos dos discípulos, sin duda que su Emaús, su mugroso Emaús, o sea, sus vicios, su pecado, su miseria, era Emaús, ¿sí? Ellos dejan Emaús cuando conocen a Jesús y van a Jerusalén, que es el lugar del encuentro, de la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede ante la dificultad, ante la prueba, ante el dolor, ante la cruz? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que ellos están regresando a su terrible Emaús. Y eso, en ese contexto se encuentran estos dos discípulos. Estos dos discípulos van a su Emaús, pero fíjense bien, versículo 14. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¡Qué bárbaro! Por más de que estos sinvergüenzas discípulos de Emaús están volviendo a su Emaús, y sin embargo Jesús se hace compañero de camino. Es Jesús el que se pone a caminar con ellos, o sea, no importa que están regresando a su asqueroso Emaús, o sea, no importa. Jesús los acompaña incluso llegando a Emaús, entra con ellos a Emaús. Esto es sorprendente, hermanos, porque Jesús es Dios. Él sabe que estos dos discípulos están faltos de fe. Estos dos discípulos los están traicionando, están dejando Jerusalén, el lugar del encuentro con Dios, y se están yendo a su mugriento Emaús, ¿sí? Están volviendo, como si nunca hubieran conocido a Dios, como si nunca hubieran escuchado su palabra, como si nunca hubieran visto sus milagros. Están volviendo a Emaús. ¡Qué terrible! Y sin embargo, el corazón de Jesús es tan misericordioso que Jesús se pone a caminar con ellos. Jesús era para que les dijera, pero malnacidos, mal rayo les parta, ¿por qué son tan infieles? ¿Por qué están volviendo de donde los saqué? Sin embargo, Jesús, con toda su misericordia, con todo su amor, se hace compañero de camino. Esto es como para estremecerse, hermanos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo te vas a hacer compañero de camino de estos sinvergüenzas? ¿Quién se haría, por ejemplo, compañero de un drogadicto maloliente y ladrón? ¿Quién se haría compañero de camino de un malnacido? Ay, nadie, ¿no? O sea, yo no me quiero hacer compañero de camino. Y sin embargo, Jesús se hace compañero de estos traidores, de estos sinvergüenzas de Emaús, se hace compañero de camino. Se puso a caminar, dice, con ellos. ¿Cómo iban estos? Ok, iban a Emaús, pero ¿cómo van? Miren, escuchemos. Pero aunque lo veían, fíjense muy bien, aunque lo veían, o sea, están viendo a Jesús que se pone a caminar con ellos, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. ¿Qué será? Porque muchas veces que Jesús se pone a caminar con nosotros, pero no nos damos cuenta que es Jesús el que va con nosotros. Incluso nos sentimos solos, incluso negamos, incluso decimos, ay, pero es que Dios me abandonó, es que a mí Dios no me escucha. Hermana, usted rece por mí porque a mí Dios no me escucha. ¿Cómo que no te va a escuchar? Si se hizo compañero de camino, solo que no lo has reconocido. Ese es el punto. O sea, no has reconocido que Jesús está a tu lado, se hizo compañero porque te ama, porque no importa tu infidelidad, porque no importa todo lo que hayas traicionado, Él se hace siempre. Cuando vas a llegar a tu Emaús, Él siempre se hace compañero de ti. Aunque no lo reconozcamos, miren, a veces las lágrimas, el dolor, a veces cosas que nos pasan en la vida nos impiden ver el rostro de Jesús, darnos cuenta que Él está con nosotros, que se hizo compañero mío. Y por eso aquí lo dice, ¿no? Pero aunque lo veían, o sea, está con ellos, pero algo les impedía. Pensemos, hermanos, pensemos en un momento, dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos invita a esto. Pensemos qué es aquello que a ti te está impidiendo descubrir la presencia de Jesús en ti.
¿Qué es lo que te está impidiendo el que realmente te des cuenta que Él es un compañero de camino? O sea, un compañero de vida, un compañero permanentemente. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta para darnos cuenta, ¿sí? Que Jesús es el compañero divino, el compañero de nuestra vida, el que no nos abandona, que en los momentos más difíciles es cuanto más está ahí, aunque no te des cuenta. Y reflexionar en esto, hermanos, de verdad, ponernos así fuerte, fuerte a pensar qué es lo que a mí me impide el darme cuenta que Jesús va conmigo. Dice después en el versículo 17, Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Jesús es Dios y Él sabe absolutamente todo, 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 todo. Sin embargo, Jesús hace una pregunta no porque Él no lo sepa, o sea, Él es Dios y Él lo sabe absolutamente todo. Sin embargo, Jesús pregunta porque quiere que ellos reflexionen. Es como cuando una profesora le pregunta a su alumno de primaria, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Sí? De básico. A ver, ¿cuánto es 2 más 2? Ella lo pregunta porque no sepa o porque quiere captar el interés de su alumno de 6 años. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 más 2? Ah, bueno, entonces Jesús pregunta, no porque le guste el copucho, ¿cómo se dice? No porque sea copuchento, no, Jesús pregunta porque quiere que ellos hablen, saquen ese veneno que les está matando, ese veneno que les está quemando por dentro, que ellos lo dialoguen con Él, con Jesús, para que así sanen, ¿sí? Para que así vuelva la paz, vuelva el gozo, vuelva la alegría. Y por eso Jesús les pregunta, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Inmediatamente así, miren, así, a este ritmo, estos 2 discípulos, dice, empezaron a sacar. Tanto que dice que se detuvieron tristes. Iban tristes, sí, vas a tu Emaús, pero vas triste. O sea, no te engañes. El Emaús podrá dar placeres, pero la tristeza no se quita. El Emaús, o sea, y cada quien sabemos cuál es nuestro Emaús, ¿eh? Porque cada quien tenemos como una piedrita en el zapato. Y por eso ellos están tristes, aunque por más que van directo a su Emaús, sin embargo, ellos se detuvieron y parecían muy tristes. Y le dijeron, dice, versículo 18, y uno de ellos que se llamaba Cleofas contestó, ¿eres tú el único? ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le contestaron. O sea, Jesús sigue con el interrogamiento, ¿verdad? Con estas preguntas que les va a hacer Jesús, de qué van conversando y qué ha pasado. Jesús no sabe lo que ha pasado, obviamente sí, pero eso es lo que Jesús está buscando. A ver, convérsalo conmigo. Hermanos, qué necesario de verdad es que también nosotros nos demos un tiempo y conversemos con Jesús lo que nos ahoga, lo que nos hace ponernos tristes, lo que nos hace ponernos angustiados, lo que nos hace estar bajoneados. Bueno, ahí, convérsalo con Jesús. Todo va a cambiar cuando tú seas capaz de corazón conversarlo con Jesús. Por eso Jesús le sigue sacando, o sea, como cuestionando, ¿qué ha pasado? Y dice que le dijeron, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes, nuestras autoridades, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza. Qué fuerte esto, hermanos. Dice aquí, teníamos la esperanza. ¿Qué perdieron ellos? Perdieron la fe. Perdieron el amor a Jesucristo, perdieron la fe en Jesucristo, perdieron el amor a Jesucristo porque lo dejaron por irse con su Emaús.
y perdieron la esperanza. Nosotros teníamos tiempo pasado, esto pasó, o sea, nosotros teníamos la esperanza. Hermanos, que nuestra esperanza, que nuestro amor y que nuestra fe nunca nos falte, de verdad. Que tengamos esa lucha interna para que así nunca perdamos la fe, la esperanza y el amor. En este tiempo de pandemia, en este encierro, en esta incapacidad de decir, tenemos las iglesias abiertas, puede ir la gente que quiera, puedo celebrar los bautizos, los matrimonios, puedo reunirme con mi familia. Hermanos, no perdamos la esperanza, no perdamos nuestra fe, al contrario, aumentemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a Dios, a nuestro Señor. En los momentos difíciles es cuanto más debemos potenciar estas virtudes. Y estos dice, nosotros teníamos la esperanza. ¿Sí? ¿Cuál era su esperanza y ahora ya la perdieron? Dice aquí, en el versículo 19. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les ha dicho que Jesús vive. Miren, estos hombres tenían una esperanza muy grande, imagínate, liberar. Esta palabra es muy fuerte, liberar. ¿Qué se necesita en este momento? Eso, liberarnos del poder del demonio, liberarnos de muchas esclavitudes, de muchos prejuicios, de muchas falsas costumbres, liberarnos. Y cuando yo tengo mi esperanza en Dios, yo puedo ser liberado. Pero si yo fallo, pero si yo decaigo en esa fe y en esa esperanza, en ese amor, ¿qué me queda? La tristeza. Y eso es lo que tienen estos 2 discípulos, ¿sí? Y sin embargo, o sea, de verdad que estos discípulos eran bien tercos, o sea, eran tercos a morir. Porque miren, estos 2 discípulos, dice aquí que ya llevaban 3 días, o sea, ya llevaban 3 días de que Jesús había muerto en la cruz. Y el número 3, acordémonos de esto, porque es bien importante. El número 3 en la Sagrada Escritura significa el tiempo necesario, el tiempo suficiente, la plenitud, ¿sí? Eso significa el número 3. Por eso el que aquí nos diga que ya van 3 días, o sea, es el tiempo necesario, el tiempo justo, o sea, ya no se necesita esperar más. Así que dice que, pero para esto ya han pasado 3 días, o sea, como que ya está muerto, sepultado y se está echando a perder su cuerpo ya en el sepulcro. ¿Qué están diciendo? O sea, esperanza alguna no la tienen. Se agotó cualquier tipo de esperanza, ya no tienen ninguna fe en Jesús porque perdieron el amor. Y dice aquí que están totalmente derrumbados estos 2 discípulos, por más que María Magdalena y las otras mujeres fueron con todo su entusiasmo, ellas habían visto a Jesús resucitado, ¿sí? Y estos todavía siguen con su cara larga, por más que les dijeron, miren, es verdad, Jesús está vivo, nosotros lo vimos, no es que nos lo contaron y les pasamos el chisme, no, o sea, nosotros lo vimos, somos testigos, mira, nos ha dicho esto y esto, que vayan, que allá lo van a ver ustedes. ¿Y qué hicieron ellos? Jesús les está diciendo, mira, vayan a Galilea porque allá me van a encontrar. ¿Y qué hicieron estos? En vez de irse a Galilea para encontrarse con el maestro, como las mujeres se los habían indicado, no, estos van a Emaús. En sentido contrario. Galilea está allá, Emaús está acá. Qué faltos de fe. Por eso Jesús les va a dar una buena retada después. Miren, dice aquí, dice, y como no encontré, a ver, 22, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa
y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. O sea, como que es cuento de mujeres. Mira, ¿qué vamos a estar creyendo esas mujeres tan locas? Y no creyeron. Quien tiene duro el corazón, mira, por más que haya testigos, gente que le dice, mira, pero yo lo vi, a mí me habló, me dijo esto. Estos siguen con su dureza de corazón. Entonces, fíjense bien, ellos ya que han dejado, han hablado, han charlado con Jesús, le han contado cuál es ese veneno que les estaba quemando por dentro. Una vez que se han desahogado, que es lo que quiere Jesús de nosotros, que nos desahoguemos, eso se llama oración, donde tú puedes charlar con Dios. Bueno, después de que ya estuvieron largo rato, porque en lo que le contaron todo lo que sucedió en Jerusalén, ahí les va. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Los reto. Qué faltos de comprensión, o sea, cuando tú le dices a una persona falta de comprensión, le dices, ¡qué tontos! Eso les está diciendo Jesús. ¡Ay, pero qué tontos son ustedes! Dice aquí. ¡Qué faltos de comprensión son ustedes! Y qué lentos para creer. ¿Por qué les falta tanta fe? Lo que dijeron los profetas, esto ya estaba anunciado, discípulos de Maús. ¿Cómo es que están tan atarantados? Eso le está diciendo a nuestro Señor. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y luego miren todo el amor de Jesús desbordante. Dice que luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Le empieza con el entusiasmo que solamente Jesús tiene, a explicarles, dice, desde los profetas, pasando por los libros de Moisés, toda la Sagrada Escritura que de Jesús se refería. Imagínense, o sea, Jesús haciéndole un curso bíblico desde los profetas, pasando por todos los salmos, pasando por los libros de Moisés, todo el Antiguo Testamento, Jesús les explicó todos los pasajes que se referían al Mesías. Estos dos discípulos, ¿qué sentían? ¿Qué sentían cuando Jesús les hablaba? Dice aquí, fíjense bien, al llegar al pueblo, fíjense, qué hermoso, al llegar al pueblo donde se dirigían, o sea, al mugriento Emaús, dice, al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como quien quiere seguir adelante. ¿Por qué la palabra de Dios dice aquí, como quien quiere? O sea, en realidad no quiere, pero hizo como quien quiere seguir adelante. O sea, en México decimos, hizo la finta como de que iba a seguir, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo como quien quiere? Cuando en realidad no quiere, pero ¿por qué hizo como quien quiere seguir adelante? Si lo que quiere es quedarse a lo mejor con los discípulos de Maús, ¿por qué Jesús hace como quien quiere seguir adelante? Ah, ya sé. Es que Jesús lo que quiere es que de estos dos discípulos salga la oración más bella que puede existir, la oración más necesaria que puede existir, la oración que cada uno de nosotros deberíamos hacer todos los días. Jesús quiere que estos dos discípulos digan la oración, quédate con nosotros, Señor. Hermanos, esta oración hermosísima que también nosotros deberíamos hacer todos los días. Señor, quédate con nosotros. Solos no podemos. Solos vamos directo a nuestro mugroso Emaús. Solos, Señor, solos estamos hundidos. Nos sentimos tristes. Solos caemos.
somos infieles, perdemos esperanza, perdemos fe, perdemos el amor verdadero. O sea, solo, Señor, no podemos. Estos dos discípulos se han dado cuenta y por eso dice, Señor, quédate con nosotros. Mira, no podemos superarlo esto solos. Quédate con nosotros. Jesús por eso hizo como quien quiere seguir adelante, para que estos dos discípulos dijeran, Señor, quédate con nosotros. La diferencia es enorme. Estar contigo a estar sin ti es terrible. O sea, no podemos. Una vez que hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida, una vez que hemos experimentado, hermanos, el que caminemos junto con Jesús, donde Él se hizo compañero de camino con nosotros, no puedo caminar solo. No puedo, Señor Jesús, caminar solo. Así que desde lo profundo de mi corazón te clamo, te digo, Señor, quédate con nosotros. Mira que ya es tarde, se está haciendo de noche, dice aquí la palabra. ¿Qué significa esto de se está haciendo de noche? Significa que va a reinar el mal, que está dominando las tinieblas, ¿sí? Se está haciendo de noche. Las tinieblas nos van a cubrir. Necesitamos tu luz. Por eso, Señor, quédate con nosotros. Y el Papa Juan Pablo II llega a decir que necesario es que nosotros supliquemos a Dios como los discípulos de Maús, al darnos cuenta que sin Él no podemos, que surja esta súplica, quédate con nosotros. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Será que Jesús les va a decir, ay, mugrosos discípulos y faltos de fe, que un rayo los parta por infieles? No. Jesús dice, va a quedarse con ellos. Jesús, aquí lo vamos a leer, miren, dice, cuando ya estaban sentados, fíjense que me brinqué un pedacito, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Fíjense, Jesús entró para quedarse con ellos. ¡Qué maravilla! O sea, Jesús no te va a recriminar tu falta de fe, tu falta de amor, tu falta de esperanza. No, Él va a entrar. Incluso llega con ellos a Emaús. Y dice aquí, cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo repartió y se los dio. No solamente se quedó con ellos, sino que se puso a la mesa, o sea, cenó con ellos. Miren, esto de cenar tiene un significado enorme, así. Es un significado súper importante. Recordemos que en una cena, le llamamos la última cena, Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía, ¿sí? En una cena, ¿por qué? Porque para la cena, en el sentido bíblico, ¿sí? La cena es el compartir la vida. Ajá. Compartir la vida, eso significa cenar, compartir tu día con día, tu vida, compartir la vida, ser uno contigo, es caminar contigo, es compartir, no tengo otro sinónimo, ¿no? Pero creo que me entienden de decir, comparto tus alegrías, tus tristezas, tu entusiasmo, tus bajoneos, tus dificultades. Yo quiero compartirlas contigo. Eso significa cenar, ¿sí? Y Jesús se pone a cenar con ellos. Quiere compartir todo, tanto sus triunfos como sus fracasos, como sus dudas, como sus certezas, como sus alegrías, como sus victorias. O sea, Jesús viene a cenar contigo, viene a compartir toda la vida y lo que con ella se conlleva. Por eso Jesús en una última cena, en la institución de la Eucaristía, quiso hacerla en una cena. También recordemos el otro texto que es Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, donde dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con todos los de la casa. O sea, cenaré. Voy a entrar, pero quiero compartir la vida.
cenar. Y por eso aquí dice que Jesús se puso a cenar con ellos, se puso a la mesa con ellos. Y dice que cuando que partió el pan, ¿sí? O sea, hizo la bendición y fue la fracción del pan. Fue el partir el pan. Fíjense, aquí dice algo muy, muy importante y me parece que esto es el centro de todo el texto bíblico. Por eso vamos a poner mucha atención. Porque dice que cuando parte el pan, Jesús dice aquí, partió el pan y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. ¿En qué minuto lo reconocieron? Al partir el pan. O sea, en la Eucaristía, en la comunión. Grábense esto, hermanos, porque es como lo más fundamental. Si nosotros no reconocemos a Jesús al partir el pan, o sea, en la misa, en la Eucaristía, si no somos capaces de reconocer la presencia viva, potente de Dios en la Eucaristía, nunca lo vamos a reconocer. Jesús está vivo, hermanos. Jesús está presente. Verdaderamente Jesús está en cada hostia consagrada. Nosotros adoramos a Jesús porque está vivo y de la misma manera que está en el cielo con los ángeles, de la misma manera Jesús está en cada hostia que tú comulgas, que tú adoras ahí delante, sea por los medios de comunicación, sea presencialmente, pero hermanos, Jesús está vivo en la hostia consagrada. Por eso, si no lo reconocemos ahí, olvídate, tú jamás tendrás esa experiencia poderosa de Dios, esa experiencia potente de Dios, no la vas a adquirir, porque no lo vas a reconocer, ¿sí? La palabra es sumamente importante. Yo soy servidora de la palabra, sí, pero la palabra nos tiene que llevar a ponernos de rodillas delante de Jesús sacramentado. Jesús hecho pan, Jesús hecho alimento, Jesús que está en la hostia para adorarlo. Y por eso esto lo reconocieron al partir el pan. ¿Qué hicieron? Una vez que lo reconocieron ellos, ¿qué hicieron? Fíjense bien. Dice que se dijeron el uno al otro. No es verdad. Oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué sentías tú? Se dijeron el uno al otro. No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Ese ardor, miren, ese ardor se traduce a un entusiasmo, pero más gozoso. O sea, no sentíamos arder el corazón en el pecho cuando él nos hablaba. Miren, ese ardor en el corazón ya lo habían experimentado antes, cuando escuchaban la palabra de Jesús, esa palabra que los entusiasmaba, esa palabra que les llenaba de fe, una palabra que les devolvía la esperanza, el amor. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos hablaba en el camino? Ellos experimentaban eso, hermanos. Y cuando una persona ha tenido ese encuentro con Dios, ha tenido esa experiencia profunda del amor de Dios, se transforma en esto que los discípulos también hicieron. Ok, sí, llegaron a su Emaús, pero lo terrible, hermanos, no es caer. Lo terrible, verdaderamente terrible, es no querer salir de su Emaús, es quererse quedar tirados ahí, estancados en su terrible Emaús. Estos dos discípulos, dice aquí claramente que cuando ellos se confesaron, ¿no? Entre ellos mismos, oye, pero si sentíamos arder el corazón en el pecho cuando nos hablaba por el camino, dice que sin esperar más, qué hermoso, hermanos, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. ¿Qué significa, hermanos? Miren cómo estos dos discípulos, los de Emaús, sin esperar más, ¿qué les importa que es de noche? ¿Qué les importa que han caminado más de 3 horas? ¿Qué les importa que no han cenado, que tienen hambre, si apenas Jesús partió el pan y él se desapareció? O sea,
y dice, sin esperar más, en ese mismo minuto, ellos dicen que se pusieron en camino. Absolutamente nada importa cuando has tenido una experiencia con Dios vivo, cuando has tenido esa experiencia con el Dios resucitado, con un Dios que caminó contigo y que te devolvió la fe, la esperanza, el amor. ¿Qué es lo que haces? Te levantas y ya no hay pretextos, ya no hay pretextos, hay soluciones. Y que es de noche, que tenemos hambre, que vamos a cenar, primero cenemos, no, sin esperar más. Volvieron a Jerusalén. Quien ha conocido a Dios, hermanos, verdaderamente no puede callar, porque si calla, es signo de que en realidad no has tenido esa experiencia, no has caminado con Jesús. Porque si tú callas, es porque te ha faltado esa experiencia viva y fuerte de Dios. Quien ha tenido esa experiencia de Dios se transforma en alguien que la quiere compartir. Y por eso es que en algún momento ustedes han invitado a otro matrimonio y a otro matrimonio y pareciera que tengo deseos, ¿no? De que más matrimonios conozcan lo que yo he experimentado. Porque lo que a mí me ayudó, quiero que a otro también y a otro. Y si veo un matrimonio en problemas, pues siento la necesidad de compartir mi experiencia. Eso que en algún momento a mí me ayudó, quiero que te ayude a ti también. Por eso se entiende que los discípulos de Maús, en ese mismo instante, sin esperar más, no lo dejaron para mañana, bueno, ya mañana, mira, ya con más descanso, ya con el sol. No, en ese mismo instante volvieron a Jerusalén. Y recordemos, queridos hermanos, lo que significa volver a Jerusalén. Es el encuentro con Dios, el lugar glorioso, el lugar de la manifestación con Dios. Y por eso dice que volvieron a Jerusalén. ¿Y qué hicieron en Jerusalén? Contar. Por eso hemos dicho, quien ha conocido a Dios no puede callar. Y dice aquí que entonces, dice aquí en el 33, y se reunieron, dicen, donde encontraron, o sea, en Jerusalén encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces estos dos discípulos, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos, aquí aparece 2 veces el centro de este texto bíblico, lo más fundamental. Lo reconocieron al partir el pan. Al final de este texto lo vuelve a decir. Ellos contaron cómo lo reconocieron cuando partió el pan. Hermanos, tenemos la gran dicha de tener a un Dios vivo, a un Dios que camina con nosotros, un Dios que se hace compañero con nosotros, que cena con nosotros. Valoremos este tiempo de Cuaresma que nos prepara a la resurrección. Ya queda poco, entraremos en la siguiente semana ya a la Semana Santa. Queda súper poco ya, así que intensifiquemos nuestro camino cuaresmal, ¿sí? Ese camino donde los discípulos, o sea, la Cuaresma se compara a ese camino donde los discípulos van todavía porque ellos creen a Jesús todavía muerto, ¿sí? Y ese camino es comparado con nuestra Cuaresma. Así que en este momento, hermanos, también nosotros hagamos lo que hicieron los discípulos, escuchemos con mucho cuidado, con mucha frecuencia también la palabra de Jesús. ¿Sí? Esa palabra que nos devuelve la fe, nos devuelve la esperanza, nos aumenta el amor, esa palabra que nos hace arder el corazón en el pecho, para que así, hermanos, lleguemos gloriosos al momento del encuentro con Dios en la resurrección. Muchas bendiciones. No sé si quieran hacer algún comentario también del texto.